Hola a todos, hola maestros de la iglesia. Hoy les quería hablar especialmente a los maestros de la iglesia. Les quería agradecer a los maestros de la escuela dominical y también a lo de los adolescentes, que lo de la escuela dominical ya terminé con ellos, pero que me enseñaron tanto y que me sirvió. Y también a los maestros de los adolescentes, que ya empezamos con bastante información, que no es tan igual como en la escuela dominical, pero que agradezco que sea así. Y que bueno, les mando un saludo desde acá, desde casa, y que espero que sigan así, siendo maestros, y que sigan así de orgullosos o felices siéndolo. Feliz Día del Maestro para todos. Yo me acuerdo que he tenido maestros divertidos, didácticos, muy didácticos y con ejemplos siempre muy prácticos en la escuela dominical. Y cuando yo era más chico me acuerdo en Escolares A, en Escolares B. En Escolares A me acuerdo que leíamos Moisés y en Éxodo que tuvo que resistir Moisés con los brazos en alto durante toda una guerra para que venciera Israel. Y nos pasamos con el mismo profe incluido, compitiendo a ver quién aguantaba durante toda la clase con los brazos en alto, con mis compañeros. Y en Escolares B también me acuerdo que me llegó una sorpresa que me disgustó. No me sentía cómodo ese día porque las maestras nos esperaban con recipientes con agua y con toallas y íbamos a leer que Jesús lavaba los pies de sus discípulos y yo no quería descalzarme, no quería ceder a que me laven los pies y tampoco iba a poder porque tenía miedo de que se descubra de que ese día yo no llevaba talco en mis pies. Tengo el privilegio de haber asistido a la escuela dominical desde bebé, desde clase cuna, desde que nací que voy a la iglesia de Ramos, y en todo este camino el Señor ha puesto a personas maravillosas en mi vida que sin duda fueron de gran bendición. Nunca me gustó mucho estudiar, pero todos los domingos me iba con un versículo a mi casa y lo preparaba toda la semana para el domingo siguiente poder mostrárselo como me lo había aprendido a mis maestros. Me levantaba temprano, iba a despertar a mis papás porque tenía muchas ganas de asistir a la iglesia. Y esto sin duda es el reflejo de todo el amor y el esfuerzo con el que mis maestros preparaban las clases. Y realmente es algo que tengo para agradecer al Señor por estas personas que puso en mi camino, que fueron de gran bendición para mi vida. Y también tengo para agradecer al Señor que hoy mis hijas pueden contar con personas maravillosas que sin duda van a ser de bendición para ellas. Muy feliz día para ellos. Día del maestro, me viene a la memoria mi maestra de preadolescentes y adolescentes, Erika Kerr. De ella aprendí y me queda un recuerdo hermoso por su dedicación y servicio al Señor. Ella siempre era muy constante, nunca faltaba, siempre llamaba por teléfono a sus alumnas, estaba encargada de las chicas. Y aún teniendo una sola alumna, y muchas veces fui yo esa única alumna, me daba una dedicación especial al aprender de la Biblia, ¿no? Con ella aprendí mucho y también de su vida, de su dedicación, de su familia, y doy gracias a Dios que la haya puesto en mi camino. Y la otra persona muy importante también fue un diácono, que en el receso entre la cena del Señor y la escuela dominical había media hora y él iba con el auto vacío y volvía con el auto lleno de chicos para que pudiéramos participar de la escuela dominical cuando, por ejemplo, mi mamá no podía llevarnos a mis hermanos y a mí. Así que Dios usa a las personas en cosas sencillas y a veces nosotros con los ojos humanos no vemos, pero Dios es el que hace la obra, y doy gracias a Él por haber puesto a personas como Erika y como John en mi vida para mi crecimiento espiritual. Gracias. Hola hermanos, Dios los bendiga. Comparto un agradecimiento a todos los maestros de la escuela dominical que con esfuerzo y paciencia nos dan la palabra
los jueves, los domingos, y cada vez que tenemos a veces algún momento para compartir, es bueno siempre tener una palabra presente, acorde a la situación. Con respecto a eso, yo cuando comencé tuve un tiempo de sufrimiento. Realmente sufría mucho a causa de haber creído. Y el pastor, mi primer pastor, me dijo: lee José, lee la vida de José. Yo no sabía mucho de la Biblia y busqué el libro de José por todos lados y no lo encontré. Luego de un tiempo me di cuenta que estaba en Génesis. Pero una vez que comencé y leí la vida de José, me enamoró toda la Biblia. Y no pude dejar de leerla ni un solo día de mi vida.
Buenos días hermanos, bienvenidos al segundo culto de este mes de los jóvenes. Como siempre estamos muy agradecidos por este espacio del cual podemos disfrutar y participar. Esperamos que todo esto que hacemos sea de agrado para el Señor y también para ustedes. Me gustaría comenzar este culto leyendo un versículo que se encuentra en Habacuc 3, 17 y 18 y dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Dios que nos hizo libres en la cruz de la muerte en la que estábamos nosotros por nuestros delitos y pecados, el Dios que nos ama tanto, que nos dio vida eterna y por su gracia fuimos salvos. Por todo esto y mucho más nos alegramos y no podemos dejar de alabar al Señor. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias
gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, hoy voy a leer Filipenses 4, 6 y 7 y dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cuántas veces nos desesperamos o perdemos el control de la situación y no sabemos qué hacer? Nos estresamos y corremos la mirada de Dios poniéndola en nuestros problemas. Olvidamos que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada por más que lo intentemos una y otra vez. En ese momento que estamos realmente complicados, que tocamos fondo, es cuando más buscamos a Dios, es cuando más oramos y más dependemos de Él. Le entregamos todo y podemos ver cómo se van resolviendo las cosas progresivamente, podemos ver su poder en su máximo esplendor. Quizá nos hubiéramos ahorrado mucho si hubiéramos hecho esto desde un principio, pero a veces es necesario que pasemos por todo el proceso. Y cuando Dios tiene el control, es cuando verdaderamente podemos descansar en Él y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En estos momentos complicados que estamos viviendo, que nos volvemos más susceptibles, que es todo más difícil, los invito a que podamos poner nuestra mirada en Dios, podamos presentar nuestras peticiones a Él con la confianza de que Él siempre tiene el control. También le recordamos, como muchos saben, que hace unos días partió Diana, la mamá de Romy y Mati. Le pedimos que estemos orando por ellos y por su papá, Javier, que están transitando un momento muy difícil. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42:11. ¿Estás desanimado? ¿Estás preocupado? En la vida hay situaciones, hay cosas que nos hacen mal, que nos quitan la tranquilidad. Y esto es porque vemos que se nos escapan de las manos, que son cosas muy grandes para nosotros. Pero en este salmo, el salmista dice una idea clave. Dice: mi esperanza he puesto en el Señor. Y ¿se acuerdan de ese día en el cual entregaron su vida a Dios? Hermoso recuerdo, ¿no? Desde ese momento nuestra esperanza está puesta en el Señor, en sus promesas, en las grandes obras que vemos plasmadas en su palabra, por lo cual volvamos la mirada a Cristo y confiemos en su obra, en su obrar en nuestras vidas. Y te invito a que puedas estar cantando
esta hermosa canción que dice: he decidido seguir a Cristo, y que sigamos alabando a nuestro Dios. No importa la situación, no importa las circunstancias. Y seguida de esta canción vamos a cantar: vengo a adorar a Dios. Este Dios que nos salvó, este Dios que es nuestra confianza, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, se merece nuestra adoración en esta mañana. Adoremos a nuestro Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y
Vamos, Jesús. Buen día, hermanos. Hoy me toca leerles un versículo que se encuentra en Marcos 8, 35 y dice así: Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Sí, seguro más de una vez hemos escuchado o alguien nos ha dicho que hemos estado perdiendo el tiempo, que estamos desperdiciando nuestra vida, que hemos dejado de disfrutar de aquellas cosas que el mundo tiene para ofrecernos. Pero no caigamos en este engaño de creer de que viviendo para nosotros mismos y cumpliendo nuestros propios deseos estamos aprovechando o ganando nuestra vida. Todo lo contrario, hermano. Vemos que Jesús en el versículo anterior decía que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y por lo tanto tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar de vivir para nosotros y para nuestros deseos y vivir para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que quisiera animarles a que podamos continuar en este camino, que no es el camino más fácil, es el camino de los valientes. Y recordemos que tenemos tesoro en los cielos, que podamos menguar cada día más para que Él crezca en nosotros, que nuestro objetivo no sea cumplir nuestros propios deseos, sino alcanzar la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo. De paz inundada, mi ser
no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé la fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio poder compartir este momento con todos ustedes. Los invito a abrir sus Biblias en el formato que tengan, sea digital o papel, en el capítulo 16 del libro de Hechos. Hoy nos vamos a estar centrando en el pasaje que relata la estadía de Pablo en Filipos, que va de los versículos 11 al 40. Antes de arrancar específicamente con lo que sucedió en Filipos, me gustaría igual poner un poco en contexto y retroceder algunos versículos, sobre todo al final del capítulo anterior, del capítulo 15, que vemos cómo Pablo inicia su viaje junto a Silas. Ya entrando en el 16, los primeros versículos, vemos que ya habían visitado las regiones de Siria, Cilicia, las iglesias que estaban en esas zonas. Y al principio, y si seguimos leyendo el capítulo 16, vemos ya cómo entran en Asia Menor y entran en las regiones de Derbe y Listra. Y aquí es donde conoce a Timoteo, que como sabemos era un joven creyente de quien los hermanos de esas iglesias hablaban muy bien. Y que en ese momento Pablo no dudó en invitarlo a acompañarlo en ese viaje. Incluso podemos ver años más tarde en otros textos, como en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17, como Pablo tenía un gran aprecio por él, y lo voy a leer, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, para que veamos más o menos en cómo se terminó convirtiendo, ¿no?, la relación entre Pablo y Timoteo. A partir de aquí, ya después de que se suma Timoteo, al leer palabra vemos como que parece que a Pablo se le empiezan a cerrar las puertas para compartir el evangelio en las otras regiones de Asia Menor, que es lo que hoy sería Turquía. Sin embargo, vemos que esto es por causa del Espíritu. Si nosotros leemos ahí los versículos del 6 al 10, y es de destacar la actitud de Pablo, porque
la misión de la iglesia sigue estando en manos de Dios. Y él supo esperar para escuchar la voz de Dios antes de seguir actuando, antes de seguir avanzando en ese viaje. Vemos cómo mediante una visión entendió el plan de Dios y las razones por las cuales había que cambiar el rumbo hacia la región de Macedonia, en el norte de Grecia, que es donde justamente se encontraba la ciudad de Filipos. Y en el versículo 10, sobre todo, vemos esa convicción que no era únicamente de Pablo, sino que tanto Silas como Timoteo y Lucas, que los acompañaba también, estaban seguros de que Dios los llamaba allí para anunciar el Evangelio y se decidieron a cruzar el mar Egeo. Y un pequeño paréntesis para que podamos reflexionar quizás también es, ¿solemos buscar a Dios ante situaciones que pensamos que no son adversas mientras quizás transitamos su camino? ¿Nos detenemos o seguimos actuando para lograr el objetivo que nosotros pensamos que es el correcto? Como para que podamos pensar y también en la semana, en las situaciones que nos toca vivir, ¿no? Volviendo a la porción bíblica, pasado todo esto, llegan a Filipos, primer punto de Europa donde se anunciaría el Evangelio, y esto es muy importante. Hasta ahora siempre se mantuvo en lo que sería el continente asiático, pero a partir de acá la predicación del Evangelio pasa a estar lo que sería el continente europeo, y esto es muy importante, es un hito realmente relevante. Y quiero que podamos meditar en los siguientes puntos, poniendo atención en las personas que fueron ganadas para Cristo en este lugar. Y como primer punto, en primer lugar, vemos que al llegar a la ciudad de Filipos se dirigieron al río, ya que por lo general en los lugares donde no había sinagoga, que era en este caso, en Filipos no había sinagoga, los judíos se reunían para orar, sobre todo generalmente donde había un río cerca. Allí encontraron a un grupo de mujeres a quienes les hablaron del Evangelio. Una de ellas se llamaba Lidia. Era una judía convertida que pertenecía quizás a la clase alta de la sociedad, porque era comerciante de tinte de púrpura, una sustancia que era costosa de obtener y se vendía muy bien en ese momento. No tenía necesidades aparentes, necesidades materiales, estoy hablando obviamente. Era una mujer con buen pasar económico, quizás, con muy buen pasar económico, pero vemos que al escuchar el mensaje el Señor abrió el corazón de ella. Entendió que faltaba Él en su vida y creyó. Fue la primera persona convertida, ¿no?, en tierra europea, como nos menciona la palabra. Fue bautizada con toda su familia, que también creyó, y su primera reacción fue ofrecer su casa al grupo de Pablo para darles alojamiento. Y acá podemos ver una primera actitud de Lidia que va de la mano con la decisión de fe que tomó, y es importante porque se corresponde con lo que había creído, ¿no? El Señor ya estaba trabajando en ella, ya estaba transformando su vida, estaba cambiando actitudes en ella. Incluso vemos como en Romanos 12, capítulo 12, versículo 13, podemos ver cómo el mismo Pablo incluye entre las cualidades del cristiano el ser dado a la hospitalidad. Yo voy a leer del versículo 9 al 13. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Vemos claramente como Pablo en la carta a los romanos mencionaba los deberes cristianos, ¿no? Y hermanos, este es un llamado de atención. Quizás, si nos ponemos a pensar, tomamos decisiones en nuestra cotidianeidad consecuentes con lo que creemos que van de la mano a nuestra fe. Cuando se nos presenta una oportunidad como se le presentó a Lidia de ayudar a alguien, un hermano, ¿atendemos y obedecemos lo que Dios nos pide? En segundo lugar, y continuando con la lectura del pasaje en el versículo 16, vemos que Pablo
volviendo en otra ocasión a este lugar de oración que quedaba junto al río, se encuentra a una joven esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinación y realizaba revelaciones, y de esa forma daba gran ganancia a sus amos. En contrapartida con el caso anterior de Lidia, esta muchacha estaba en el escalón más bajo de la sociedad. Exclamaba a gritos quiénes eran Pablo y su grupo, que anunciaban el mensaje de salvación. Lo que decía era verdad. No es que estuviera diciendo alguna mentira. Pero a Pablo no deseaba que se conozca el mensaje por testimonio de demonios, y además sintió tristeza por la condición de esta muchacha. Se puso en el lugar de ella, ¿no? Y por lo tanto ordenó en nombre de Jesucristo que el demonio saliera de ella, y la joven quedó liberada. La gente que usaba a esta joven, utilizando esta desgracia en favor propio, obviamente se enfurecieron con Pablo y los que lo acompañaban, porque perdían la fuente de ingresos que tenía. Los llevaron ante las autoridades presentando falsas acusaciones contra ellos, diciendo que eran judíos y alteraban el orden y la manera romana de vivir. Tengamos en cuenta que en ese momento Filipos era una colonia, que en el imperio, dentro del imperio romano, era una catalogación, como un estatus, vamos a decir, que se le daba a los puntos importantes del imperio. Y eso a los habitantes les daba orgullo como ciudadanía romana. Se sentían como en una buena relación y sentían como orgullo y se sentían parte del imperio. Por este motivo, y dado la conexión, como la conexión entre las costumbres romanas y lo que había en los habitantes, motivado por este tema de ser colonia, la gente enfureció y provocó que los magistrados decidieran detenerlos, azotarlos y finalmente enviarlos a prisión injustamente, ya que no habían hecho nada malo. Si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a leer, ¿no? Ustedes en su casa seguramente puedan leer el pasaje luego con más detenimiento y también ir leyendo cómo fue todo el relato. Pero lo que podemos ver es que quizás hay veces que por causa del Evangelio y leyendo quizás estos versículos que estaban recién, se atacan intereses malignos de otras personas. Muchas veces, ¿no? Y eso lleva a problemas. Para quienes los predican, quizás, en este caso Pablo lo metieron preso, para quienes los creen, quienes lo siguen. Sin embargo, lo importante es estar firmes en el Señor en estos momentos, como vamos a ver más adelante con la actitud de Pablo, ¿no? Uno de los obstáculos para el avance del Evangelio, como podemos ver, es el egoísmo. En este caso de la gente que vio cómo su riqueza o su fuente de ganancia se le esfumaba, ¿no? Tanto de la gente que intenta caer el Evangelio y a veces también, ¿por qué no a veces el nuestro? ¿Por qué nuestro egoísmo? Podemos preguntarnos, ¿no? O no anteponemos nuestras prioridades muchas veces sobre alguna necesidad puntual de otra persona que puede creer en el mensaje o no. Pensamos en qué puede pasar por compartir el Evangelio y cómo va a responder, quizás. Es una actitud que el Señor, si lo dejamos, va cambiando en nosotros y nos hace más sensibles a nuestro alrededor, a entender que toda persona necesita del Señor y de su amor. Sobre todo el contexto en el que hoy nos encontramos también nos lleva a esto, ¿no? de estar más sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor, a intentar pensar más en el otro quizás, pero quisiera seguir avanzando y en tercer lugar, cerrando la lectura del capítulo, tenemos quizás la parte más conocida del pasaje que relata la conversión del carcelero, ¿no? Esta persona
quizás era como muchos otros funcionarios, estaba quizás entre la comerciante, digamos, en la escala social, ¿no? Entre la comerciante y la esclava. Es interesante igualmente que resaltar la representación de cada persona que fue ganada para el Señor Jesucristo, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. Según un comentario que estaba leyendo, y ya introduciéndonos más a esta parte del pasaje, los terremotos en la zona no eran infrecuentes, digamos. Pero sí es cierto que es impactante cuando se relata que mientras Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, este temblor hizo abrir las puertas y rompió las cadenas y cepos, pero no derrumbó el edificio. Lo impactante es que haya roto las celdas, las cadenas, y que veamos a partir de esto las actitudes de Pablo y del carcelero. No quiero detenerme en lo que fue la rotura de la celda y demás, sino en la actitud que tuvo Pablo y la actitud que tuvo el carcelero. Vamos a ver primeramente a Pablo, que a pesar de estar preso y de haber sido maltratado, cantaba himnos y oraba a Dios. Pablo y Silas, ¿no? Estaban los dos, como se nos menciona en la palabra. Estaba experimentando esa paz, que únicamente proviene de Dios. Sabiendo que Él estaba con ellos. Pablo sabía que Dios estaba con ellos. Que el estar encerrado en una celda no era impedimento para sentir su presencia. También lejos de sentir rencor con el carcelero por haberlo encerrado, por estarlo vigilando quizás, fue compasivo, entendiendo que ante cuando se rompen las cadenas y las celdas, vemos que el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, y sin embargo Pablo le avisa y sienta el compartirle el evangelio de una forma muy sencilla, que luego vamos a ver en la actitud que tuvo el carcelero, ¿no? La actitud de vida frente a las dificultades, vemos que marca la diferencia entre una persona creyente y otra que no lo es. Y lo podemos ver ahora con la reacción del carcelero frente a la de Pablo. Para el carcelero, si un preso se escapaba, para el carcelero romano estoy hablando, si un preso se escapaba, él tenía que sufrir su condena. Le costaba el cargo y seguramente le costaba su vida. Y obviamente al ver las cadenas, las celdas rotas, supuso que los presos habían escapado. Y por el temor a perder todo, estaba decidido a intentar quitarse la vida él mismo. Pero Pablo, en un acto de amor, le avisó que nadie se había escapado, como podemos ver en la palabra. Inmediatamente, y lo podemos ver en la palabra, en el versículo 30, con autenticidad, con esa sinceridad, preguntó qué hacía falta para ser salvo. Como que le cayó la ficha, ¿no? Como decimos. Hizo una pregunta sincera, quizás al punto de la desesperación, podemos decir, pero él entendió que necesitaba del Señor a partir de ese momento. Tuvo que pasar una acción muy puntual, 2 segundos, pero con esa acción él entendió que necesitaba de Dios. Que luego, ahora como vemos en el versículo 31, la respuesta de Pablo dice, para mí de una forma perfecta lo resume, si lo entendemos bien, y ahora lo vamos a ver. En el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Simple, sin vueltas. Es una promesa del Señor. Creer en que Jesús vino a esta tierra para cargar con los pecados de todos y cada uno de nosotros al morir en la cruz, y que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Le hablaron de la palabra también a su familia y también creyeron, como podemos ver en los versículos que siguen, y todos fueron bautizados. Ahora, si ahondamos más en el versículo 31 quizás, esto no implica, si lo leemos casi textualmente, que si él creía, su familia automáticamente era salva. El carcelero creyó, se arrepintió de sus pecados y luego de conocer a Cristo,
hizo que su familia escuchara de Dios. Pero hubo un cambio en su actitud que mostró la autenticidad de su conversión. Les curó las heridas a los presos, se las curó de verdad. Porque, como sabemos, muchas veces los presos le tiraban vinagre o a veces en la antigüedad otras cosas para intentar curarlos. El carcelero se las curó de verdad y le sirvió de comer. Fue amable y compasivo. Ese cambio de actitud, ese cambio en su actuar, seguramente haya impactado en su casa, en su familia, para que tomen la misma decisión que él. Pero hay una cosa que es clara, y quiero dejar claro. La decisión de creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador es personal. Si la fe no logra ese cambio, no logra un cambio en nuestro actuar, en las cosas que hacemos diariamente, podemos decir que no es sincera. Y esto queda en cada uno, ¿no? Queda hacer una reflexión interna a cada uno. Como podemos leer en Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Si cambia nuestro corazón, debe haber un cambio en nuestro obrar, en nuestro accionar. Y ya finalizando el relato, sin ahondar demasiado en detalles, lo pueden leer luego en su casa. El relato finaliza con que los magistrados liberan a Pablo de la cárcel, se enteran que él es ciudadano romano y que, bueno, lo que habían hecho ellos, de azotarlo y demás, no era correcto, y lo liberan. Y antes de partir de Filipos, se encuentra con los hermanos que habían sido convertidos para saludarlos y continuar su viaje. Ahora, me gustaría ir cerrando con lo siguiente, quizás para que podamos pensar, reflexionar durante el día de hoy, en la semana. Para aquellos que ya conocemos a Cristo, hermanos de Ramos, de otra iglesia, que están viendo este video. Como veíamos recién, con la actitud de Pablo, el mundo provee una paz y una alegría que quizás dependen de que dependen de las circunstancias. Pero la paz y el gozo de Dios supera toda circunstancia. El Señor puede obrar en nuestras vidas de maneras inimaginables, porque tiene poder para hacerlo, porque también tiene la última palabra. Y debemos confiar en eso, sabiendo que a pesar de toda dificultad, Él está con nosotros y nos acompaña. Eso sí, si estamos decididos a vivir una vida de obediencia a Dios. Y para vos, amigo o amiga, que quizás estás viendo este video por primera vez, que quizás pudo haberte llegado por algún otro medio, lo estás viendo en YouTube y estás escuchando, que tal vez nunca le has permitido a Dios formar parte de tu vida, o quizás sí hayas experimentado el amor de Dios en algún momento, pero por alguna razón o decisiones que hayas tomado te has alejado de Dios. Te quiero decir que Dios te sigue buscando, porque Él demostró su amor hacia vos enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, cargando con el pecado de cada uno, del mío, del tuyo, y cada uno ponga su nombre. Pero Él venció a la muerte y resucitó. Y si aún no creíste en que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, si aún no tomaste esta decisión por Cristo, te invito a que lo puedas hacer. Puedes reflexionar en estos tres casos que estuvimos viendo, de estas tres personas. Puede ser cualquiera de estos tres tipos de personas que mencionamos. Nosotros en algún momento lo éramos. Quizás no tengas alguna necesidad material, quizás tengas buen pasar económico, o quizás todo lo contrario, estás experimentando alguna dificultad familiar, alguna dificultad económica, alguna dificultad de salud, o simplemente como el carcelero, que ante una situación puntual
entendió que necesitaba de Jesucristo, que necesitaba de creer en Él, de creer que Él era el Señor y Salvador de su vida, y que quería experimentar el amor de Dios. Si entendés que necesitas de Cristo, te invito a que puedas tomar esta decisión, de permitirle entrar a tu vida y poder experimentar el amor de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.